El otro día hice un video sobre uno de los mangas que a mi parecer es de los mejores que existen. Y hoy quiero hablar de otro que no tiene absolutamente nada que envidiarle. De la mano del creador del mejor manga de deportes de la historia, Slam Dunk, les presento a Vagabond. Su autor es Takehiko Inoue, un hombre que hace de cada una de sus páginas una obra de arte. Y eso no es una exageración. Es literalmente lo que vas a ver cuando abras este manga. ¿Qué es ser el más fuerte de todos? Es una cuestión de velocidad, de fuerza bruta, ser un monstruo capaz de destruir a cualquiera que se cruce en tu camino. Durante esta historia seguiremos a Takeso, un joven de 17 años que busca seguir el camino de la espada. Y lo que el manga propone desde la primera página es que esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, que el camino de la espada no termina cuando derrotas a todos los demás, que empieza cuando empezás a entenderte a vos mismo. Pero antes de entrar en la historia, necesito darte contexto, porque Vagabond no es un manga solamente de samuráis. Es una adaptación de uno de los libros más importantes de la cultura japonesa, ambientado en uno de los momentos más turbulentos de la historia de ese país. Estamos en el año 1600. Japón lleva más de un siglo en guerra civil. El país estaba fragmentado en clanes que se disputaban el poder y los señores de la guerra, los daimyo, peleaban constantemente por el control del territorio. En ese contexto se da la batalla de Sekigahara, el 21 de octubre del 1600. Es una de las batallas más importantes de toda la historia japonesa. Dos grandes bandos se enfrentan. El clan de Tokugawa, liderado obviamente por Tokugawa y Ieyasu, contra una coalición de clanes del oeste encabezada por Ishida Mitsunari. La batalla dura apenas un día, pero cambia el destino de todo un país. Gana Tokugawa, y con esa victoria comienza el periodo Edo, una era de más de 250 años bajo el shogunato de Tokugawa. Un gobierno militar que impone paz, pero una paz forzada, controlada, con una jerarquía social rígida. ¿Y qué pasa con todos los guerreros del bando perdedor? Quedan sin señor, sin clan, sin propósito. Son los llamados Ronin, literalmente un samurái sin señor. Hombres que habían dedicado su vida a la espada y que de repente se encuentran solos, sin rumbo, vagando por un Japón que ya no los necesita de la misma manera. Y es exactamente ahí donde empieza nuestra historia. El protagonista del manga se llama Takeso, un joven de 17 años que sobrevive a la batalla de Sekigahara y que busca seguir el camino de la espada. Pero Takeso no es un personaje inventado, es más ni menos que Musashi Miyamoto. Y ese nombre hay que conocerlo, porque Musashi es, en Japón, la definición por excelencia del guerrero samurái. Musashi fue un espadachín real que vivió entre 1584 y 1645. Se dice que participó en su primer duelo a los 13 años, que a lo largo de su vida nunca perdió uno solo. Se enfrentó a decenas de rivales y salió victorioso en todos. Pero lo que hace a Musashi verdaderamente extraordinario no es solo su destreza con la katana, sino lo que vino después. En sus últimos años de vida, Musashi se retiró a una cueva y escribió el Gori-no Yo, el libro de los 5 anillos, un tratado sobre estrategia, combate y filosofía que sigue siendo estudiado hoy en día, no solo por artistas marciales, sino también por ejecutivos, militares y estrategas de todo el mundo. Musashi es un mito, una leyenda, y Vagabond nació de ese mito. En 1935, el escritor japonés Eiji Yoshikawa publicó por entregas en un diario una novela que contaba la vida de Musashi Miyamoto, de manera épica, dramática y novelesca. Esa novela se llamaba simplemente Musashi, y se convirtió en uno de los libros más leídos de la historia de Japón. Para que tengas en cuenta la dimensión que tuvo este libro, podríamos compararlo con el Martín Fierro en Argentina o el Don Quijote en España. Esa es la dimensión que tiene ese libro en su país. No es una biografía, es una obra que toma los hechos conocidos de la vida de Musashi y los convierte en una narrativa cinematográfica, llena de duelos, personajes memorables, amor, traición y filosofía. Tiene ese peso que tienen los grandes clásicos literarios, algo que va mucho más allá del entretenimiento. Y es exactamente ese libro el que Takehiko Inoue adaptó para crear Vagabond, con libertades creativas propias, con su propia visión artística, pero respetando la esencia del personaje y su mundo. Antes de hablar del manga en sí, hay que hablar del hombre detrás. Takehiko Inoue nació en 1967 en la prefectura de Kagoshima, Japón. Empezó a dibujar manga en la adolescencia y debutó profesionalmente a finales de los años 80. Su primer gran éxito fue Slam Dunk, publicado en 1990 y en 1996, un manga de básquet que revolucionó el género deportivo y que sigue siendo considerado décadas después el mejor manga deportivo de la historia. Si no lo leíste, tenés tarea pendiente. Pero Inoue no se quedó cómodo con el éxito. En 1998 comenzó Vagabond y con él dio un salto artístico enorme. Sus páginas son, sin exagerar, algunas de las más hermosas que se han publicado en formato manga. El trazo es expresivo, poderoso, con influencia de la pintura japonesa tradicional. Las escenas de combate tienen una energía visceral.
Los momentos de quietud tienen una profundidad casi meditativa. Es el tipo de obra que hace pausas para quedarte mirando una sola página. Inoue también es el autor de Real, un manga del que te voy a hablar próximamente. ¿Y de qué trata Vagabond concretamente? Sigue la historia de Takezo, que luego adoptará el nombre de Musashi. Desde sus 17 años, recién escapado de la batalla de Sekigahara, intentando sobrevivir en un Japón convulsionado. Desde el principio, Takezo es un personaje violento, instintivo, casi salvaje. Pelea porque puede, porque es el más fuerte, porque no conoce otra forma de existir. Pero la pregunta que Vagabond hace desde el principio y que nunca deja de hacer es ¿qué es ser el más fuerte de todos? ¿Es una cuestión de velocidad, de fuerza bruta, de ser un monstruo capaz de matar a cualquiera que se te cruce? A lo largo de la historia, Musashi va conociendo rivales extraordinarios, maestros, personas que lo desafían no solo con la espada, sino con la forma de pensar. Va entendiendo que el camino de la espada no es solo una técnica bruta, que hay algo más profundo, algo filosófico, algo que tiene que ver con quién sos vos más allá de tu capacidad de destruir al otro. Es un manga que a medida que avanza se vuelve cada vez más introspectivo, más denso, más rico. No es una historia de acción simple, es una historia sobre un hombre buscándose a sí mismo, usando a la espada como pretexto. Hay una cosa que hay que mencionar y es que Vagabond lleva varios años en hiatus. Hiatus significa que está en pausa indeterminadamente. Inoue publicó el capítulo 327 en 2015. Y desde entonces el manga está en pausa. No terminó. No sabemos cuándo va a terminar, ni si se va a terminar. Es una de las grandes espinas que tiene la comunidad lectora. Pero incluso incompleto, Vagabond es una obra monumental. Son 37 tomos de un nivel artístico y narrativo que muy pocos mangas alcanzan. No necesitas que esté terminado para entender por qué es considerado uno de los mejores de la historia. Si querés arrancarlo, o si ya lo conocías y querés tenerlo en físico, el manga está disponible en español a través de la editorial Ibrea, tanto en España como en Argentina. Este lo distribuye en librerías. Acércate a alguna a ver si lo tienen. Es de esas ediciones que valen la pena tenerlo en papel, porque ver el trabajo de Inoue en una pantalla está bien, pero en un libro es otra experiencia, completamente distinta. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, ya sabes lo que toca. Dale like y suscríbete. Y si tenés algún manga que creas que merece la pena un video, déjamelo en los comentarios. Esto fue El Puño del Norte y te deseo un buen día. Adiós.